Amén. Bueno, como decía el anuncio, lo que nosotros, o lo que yo quiero compartir con ustedes esta tarde es hablar un poco sobre lo que es el victimismo, ¿no? Eh, este término no lo conocía en cierta forma y en una discusión con un conocido muy cercano, llegué a este término y a raíz de allí que me encontré con esta definición, me he logrado apreciar algunas cosas que las personas eh, desestiman en cierta medida a las víctimas, eh, y en realidad lo que están desvalidando es lo que es el victimismo, ¿no? Entonces, quería compartir este tema con ustedes y profundizarlo un poco, pero antes de iniciar, hablando sobre el victimismo, profundizar un poquito en él y dar algunos ejemplos. Es importante que podamos visualizar y comprender la diferencia que existe entre lo que es una víctima y lo que es el victimismo o una persona victimista, ¿no? Este, víctima, nosotros eh, podemos comprender que es una persona que ha sufrido algún daño, algún perjuicio, alguna injusticia, eh, debido a acciones externas. Podría ser un crimen, podría ser un accidente, podría ser una catástrofe, cualquier otro tipo de ejemplos, ¿no? Eh, la condición de la víctima se refiere a una situación real, ¿no? Y es donde yo quiero que nosotros eh, veamos y entendamos que la víctima, una de las cosas que lo caracteriza es que eh, pasa por una situación real en la que la persona, en este caso la víctima, ha sido afectada negativamente por algo externo. Y debido a esto, esta persona necesita y requiere ayuda y apoyo, eh, para poder también recuperarse de esa situación, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que es una víctima, ¿no? Algo que también tenemos que tener en cuenta, y a veces cuando revisamos algunas noticias o vemos nuestro entorno en el día a día, a veces se logra perder esa idea tan importante de que una víctima siempre es una víctima. Eh, el verdugo ni el culpable del mal puede considerarse víctima. Eh, y es algo que debemos tener claro, ¿no? Pero también es importante indicar que no cualquier persona que se queja es una víctima. No es lo mismo ser una víctima a ser un victimista. Son dos cosas completamente distintas. Y ahora, ¿qué es victimista? Pues, ¿qué es el victimismo? El victimismo es una actitud primeramente psicológica o un comportamiento en el cual una persona adopta constantemente el papel de víctima. Eso, a leves rasgos, es lo que es el victimismo, ¿no? ¿Y qué hace esta persona? Atribuye todos sus problemas, dificultades o desafíos a factores externos. Las personas que adoptan esta actitud victimista tienden a centrarse en el sufrimiento y culpar a otros de sus problemas, sin reconocer en cierta forma su propia responsabilidad, o capacidad para poder superar las dificultades, que es una de las cosas que diferencia a los victimistas de las víctimas, ¿no? A pesar de que las víctimas pasan por un periodo de duelo, eh, debido a la afección que sufrieron, eh, el ideal es que la víctima pueda salir de allí, de ese estado. La persona victimista busca poder eh, preservar y mantener ese estado perenne, ¿no? Una puede ser, como habíamos dicho, una actitud psicológica debido a ciertas falencias que tenga la persona, u otra opción es para poder sacar provecho en algunas oportunidades. Hasta aquí, ¿hay alguien que hacer algún tipo de comentario?
algo que quiera aportar quizás al concepto de víctima, o si conocían lo que era el victimismo, quizás quieran aportar algo más, alguna idea, quizás algún aporte que quieran hacer. Sí, listo. Eh, Me llama la atención sobre el victimismo. Justo estaba eh, buscando un poco sobre la personalidad narcisista y es como que esos son tipos de personas que todo el tiempo son víctimas de, ¿no? Siempre de alguien, de algo. Bueno, me hizo recordar eso y es como ellos provocan ciertas cosas y si uno les deja de hablar, eh, los ignora, ellos se sienten atacados y en ese momento son cuando ellos dicen que son víctimas de tu ataque, ¿no? Pero no ven la agresión que te hicieron anteriormente. Como que me hizo pensar un poquito de eso, cómo trabajan en algunas personas y bueno, y eso siempre se tildan o piensan de que son víctimas de otras personas. No estoy hablando de las víctimas en real, sino que este tipo de personalidad suele hacer esto. Y hay lamentablemente muchísima gente los que suelen hacerlo, tanto chicos como jóvenes como adultos también. Perfecto. Gracias por el punto. Eso lo vamos a ir profundizando un poquito más, pero gracias por por la acotación y el punto. Otro comentario que quieran hacer. No sé si mencionaste, como que se me distraje en algún momento. No sé si mencionaste sobre el victimismo racional, que es un tipo de victimismo también que se ve hoy en día mucho. A uno le ha tocado, pero si ¿Lo vas a tocar? puedes. Si lo vas a tocar, espero. No, pero coméntame un poco. Danos la introducción. Lo que pasa es que hay un tipo de victimismo racional que las personas, que consiste en que la persona aparentemente no se muestra como que emocional y no se muestra como víctima, pero racionaliza todo de tal manera que parece como siempre la persona teniendo la razón o teniendo un buen motivo del porqué del proceder, digamos, ¿no? Pero eso es en lo que en psicología se conoce como el victimismo racional. Pero si lo vas a hablar, espero. No entendí. Está un poco también a mí con la idea, es que tengo problemas con el audio, pero ya con los audífonos creo que mejora. Ok. No, digamos, en psicología hay uno que se conoce como el victimismo racional, que es la persona no se muestra aparentemente emocionalmente afectada o víctima así como la sabemos reconocer, sino más bien que racionaliza todo y de cierta manera como que empieza a justificar las acciones y sus procedimientos, su proceder, sus acciones, de tal manera que explica o justifica por qué la persona actúa de esa forma y de esa forma racionalmente se torna siendo víctima. No sé si me dejo entender ahora. Un ejemplo, por ejemplo, cuando tú expresas por ejemplo, en un matrimonio, una pareja, cuando expresan sus cosas que le molestan, que le gustan o que no le gustan, o que les parece bien o no, les lastima, la persona es como, por un lado, aparentemente muestra como que sí comprende, pero luego lo racionaliza a través de una explicación racional. O sea, como de tal manera justifica sus acciones y siempre invalida, digamos, la emoción de la otra persona, pero la racionaliza de tal manera que él justifica, o sea, que sale de tal manera como que él tenía que actuar de esa forma. No sé si me dejo entender. Ok. Ya, sí, sí, sí. Yo iba a tocar un caso muy similar, no quizás con con el término,
eh, pero sí entiendo lo que quisiste explicar. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Si no, continuamos. Ya, perfecto, continuemos, ¿no? Entonces, volviendo un poco, el victimismo puede manifestarse en diferentes contextos. Podemos, como mencionaba en cierta forma Solán, en nuestras relaciones interpersonales, en el ámbito laboral, en lo político y en lo social. Y en ocasiones, el victimismo puede derivar en la búsqueda de atención, compasión o apoyo de parte de los demás, ¿no? De hecho, hay varias personas que vinculan parte del victimismo como problemas de autoestima. Eh, bueno, y aparte de todo esto que acabo de indicar, el victimismo también puede utilizarse como estrategia para manipular y conseguir ciertas ventajas, ¿no? Entonces, yo viendo un poco esto, analizando eh, esto un poco, me atrevería a decir que en el victimismo podemos encontrar eh, dos, dos aristas, por así decirlo, ¿no? Eh, Habíamos visto a nivel de concepto que el victimismo es una actitud psicológica donde la persona en cierta medida busca eh, poder atribuirle todas sus dificultades a entes externos, ¿no? Y yo hablaba un poco con Marilyn y el ejemplo que más se me pareció a estas personas, porque de igual forma hay personas que también vinculan esto con cierta parte del conformismo, ¿no? Hay personas que en vez de buscar cierta solución a ciertos problemas, ejemplo, yo tengo problemas económicos y lo que hago es encasillarme a que el entorno y todo mi alrededor está contra de mí y por eso es que yo no surjo, ¿no? En cierta medida eso puede ser un ejemplo, ¿no? Quizás ustedes pueden visualizar uno u otro mejor. Y está la otra arista, eh, o el otro grupo de personas, que son aquellos que ocupan el victimismo meramente para manipular y conseguir ciertas ventajas. Entonces, en resumen, podemos ver uno que por ciertas condiciones, podríamos decir, psicológicas y mentales, tienen ciertas falencias, entonces, eh, para poder justificar su estado, se victimiza. Entonces dice que él está así porque su entorno está en su contra. Ese podría ser el primer caso. Y el otro caso es el que utiliza el victimismo como herramienta para poder manipular y sacar provecho. ¿Qué opinan de eso? ¿Pueden visualizar? ¿Quedó claro esos casos? ¿Puedes repetir el primero? Claro. Eh, Como el caso, pasa que no, no vi quién fue el que interactuó, la primera persona que aportó la idea sobre el victimismo, de que hay personas que en cierta forma sí dicen que todo su entorno está en su contra, que quizás tiene problemas económicos porque existen efectivamente, sí hay ciertas desigualdades sociales, pero la persona no hace el mínimo esfuerzo para poder salir de allí porque tiene ciertas condiciones que no lo dejan salir de allí y ocupa el victimismo como herramienta para poder justificar su estado, para no poder no hacer un esfuerzo y poder salir de allí. Está ese grupo. Y está el otro grupo que ocupa el victimismo como método para poder manipular y poder sacar ventaja. Esos eran los dos grupos que yo había indicado. Matías Blackwood tenía la mano levantada. Y pensaba en que una de las ideas del lado del libre mercado, de la meritocracia, es decir, que la gente es pobre porque quiere.
Y eso niega un montón de violencia estructural que impide que vos puedas hacer todo el esfuerzo que quieras si no vas a lograr un montón de cosas. Entonces, es como que hablar de la libertad como si realmente uno fuera realmente libre para elegir o desear, la realidad es que no se da. Si uno tiene cierto margen de movimiento en una cajita bastante chica. Entonces, Correcto. pero entonces vos podés tener el otro lado que te dice, mira, no, vos no te esforzás, o también está el otro que sí, realmente no se esfuerza en ese margen de movimiento que tiene. No sé si encaja con lo Sí, que, claro. para el canal de Sí, sí, papá. sí. Sí, sí. Sí, en el primer grupo que mencionaba existen esos casos, ¿no? En el caso de personas que efectivamente sí hay diferencias socioeconómicas que ponen cierto piso a ciertos estratos, ¿no? Pero hay personas meramente que en realidad no se esfuerzan en mínimo, ¿no? Yo tengo casos de conocidos de una misma familia, un mismo núcleo familiar, con ciertas, aunque eso no orienta el tema, no quiero profundizar sobre eso, no quiero que se pierda la noción, pero pongo el ejemplo de personas del mismo núcleo familiar y hay personas que sí surgen y pueden cambiar su calidad de vida, como hay otros que se mantienen en la misma situación económica y se lo atribuyen meramente a esto de victimizarse, de que no, es que en realidad yo estoy corriendo en contramarea y por eso es que no avanzo, ¿no? En ese punto, ¿no? Quizás no es el ejemplo más ideal, pero fue que se me ocurrió de momento. Pero orientado allí existen los dos casos. Edurne tenía la mano levantada. Edurne, no te escucha o es que no estás hablando. Ah, ¿se Ahora sí te escucha? escucha. Sí, ahora sí, ahora sí. No, no, que aparte de que el tema de la meritocracia es súper controversial, porque tiene que ver con cómo vemos el mundo y cómo la empatía y toda esta cuestión, esa parte, a mí me resuena el tema de la feminización respecto a la agrupación de derechos de los hombres y todo lo que se viene en ese entorno, ¿no? Este, me resuena desde ahí y que no es todo blanco y negro, ¿no? Eso es lo más complicado por ahí. En algunas cosas sí, ¿no? Claro, Hay otras cosas no, porque, bueno, también, o sea, en casos específicos hay gente que ha sido bueno, digamos, el patriarcado es malo para todos. Entonces, bueno, nada, eso, por un lado eso, no sé si se entendió, pero bueno, más o menos la idea. gracias, Edurne. Sí. ¿Algún otro comentario? Sí, justamente pensaba en eso que tú dijiste, es víctima y victimismo. Y esa pregunta, ¿no? Que surge, ¿cómo podría la víctima ser culpable o cómo podría la víctima responsabilizarse de algo si es víctima? Porque la víctima no es que ella ha hecho algo, sino que le han hecho algo, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué exige? ¿Qué exige que te han hecho algo? Que padeces algo. Entonces eso exige que las demás personas te presten atención, que todos te escuchen. Eso exige que te den un reconocimiento, ¿no? Que se mezcla todo tipo de carencia y ya sabes, tú dijiste, es debilidad y todo eso, ¿no? Deseo de tener y tantas cosas así. Em, pero el problema es, y que, bueno, eso es mi pensamiento ahora, ¿no? De que a ti te pasa algo que te hace estar en esa posición de víctima porque sufriste o padeciste algo, creo que hay un punto en el que tú puedes levantarte y reconocer o al menos superar o pasar el luto o no sé cómo llamarlo. Y el problema de la victimización es que eso no sucede. Ya, por ejemplo, no estoy hablando de un caso específico, sino que más o menos la idea que tengo, ¿no? De victimismo, de que se continúa un patrón
donde hay carencias, se continúa un patrón, perdón, donde a veces también se mezcla esa trastornos de personalidad o también se mezclan con diferentes tipos de apegos. Entonces es como ese estilo de vida, ¿no? De, de, de que la victimización no ha hecho nada, o sea, se piensa a sí mismo que no hay nada malo, porque siempre es protagonismo, siempre es yo necesito, tú no necesitas. Entonces ahí no hay empatía. Yo soy el que sufro, yo soy el que tengo un problema, yo soy el que merece reconocimiento y atención, cuidado, etcétera. Tú no, tú estás en una mejor posición. Entonces, X, emocional, lo que sea, ¿no? Entonces tú estás en una mejor posición que yo. Entonces, es como ese tipo de mentalidad bastante tóxica, que no se reconoce, no reconoce a sí mismo que hay un problema. Y aquí es donde si se le dice a la persona, ya sea en pareja o en amigos, esta persona rápido se defiende, rápido justifique. Y ahí viene la parte, pienso yo, de racionalizar, intentar racionalizar. No, es que esto no es así, y rebajando la autoestima de la otra persona. Yo soy el que es siempre dando el protagonismo, ¿no? Y teniendo la razón. Entonces es bastante complejo, obviamente varía de persona en persona y pienso que depende, ¿no? Depende todo el contexto, depende también todo el tipo de personalidad que la persona tenga, X, todo eso. Perfecto. Exactamente, gracias, Edita. Kelvin, ¿Sí? Kelvin, no sé si lo que están hablando, bueno, sí, yo pienso eso, que es con el tema de la víctima que no hace nada, ¿no? O sea, lo que están comentando. O sea, no sé si entiendo, que es que la víctima en un entorno negativo, puede también quizás no esforzarse porque sabe que de hecho no va a lograr nada quizás, o hay casos así, digamos, ¿no? O sea que Eso podría ya, ser un caso de victimismo, o claro. sea que hay victimismo también, o es víctima y simplemente como ya su pensamiento es derrotista porque, digamos, no tiene recursos, no tiene quizás soluciones, porque hay mucha gente que se suicida, por decir así también, ¿no? Entonces, no sé, algo así, imaginado. Claro, es que hay una línea muy delgada, igual, yo mencionaba al principio que efectivamente dentro de las víctimas existe un periodo de duelo, en realidad, y el duelo va a depender de cada persona, no hay un tiempo específico dependiendo de lo que le haya ocurrido a la persona, ¿no? Donde existe situaciones legítimas de victimización, donde una persona ha sido realmente víctima de algún tipo de injusticia o abuso, ¿sí? Pero el victimismo es esa actitud que caracteriza la tendencia excesiva de adoptar el papel de víctima. Es el yo querer perpetuar o mantener ese papel de víctima. Eh, Pareciera ser una línea muy, muy delgada, pero en realidad eh, va orientado en ese punto, ¿no? En culpar constantemente a otros sin asumir cierta responsabilidad. Eh, y, y cuando hablamos con referente a las víctimas es tratar de poder solucionar esa situación y buscar cómo salir de allí. De eso trata, ¿no? Y es el fin. De hecho, no quería adelantarme porque quería llegar a ese punto un poquito más adelante, pero ya que mencionan esto, para que se entienda un poco mejor, eh, una de las cosas que yo me hizo visualizar esto es que eh, dentro del contexto social que vivimos actualmente, y más en ciertas posturas de machismo, a todo el movimiento feminista y a las mujeres se les culpa de victimistas, ¿no? De que se victimizan por todo. Eh, y la pregunta va allí, ¿no? Les entiendo esto para resolver este enigma de dónde es víctima y dónde es victimista. ¿El movimiento feminista y las mujeres son víctimas o victimistas? ¿Por qué otras personas las consideran victimistas? Ahí más o menos, quizás con esto podamos resolver un poquito esta duda. ¿Qué opinan? ¿Te refieres a que si las personas piensan que las feministas, por exigir sus derechos, es un comportamiento victimista? Sí.
Sí, he leído de eso y he escuchado Sí, varias no, gente que sí, dice eso. mucha gente, mucha gente. De hecho, he debatido con muchas personas referente a esto y por eso estudié este tema porque en realidad quiero encontrar la diferencia entre ambos puntos, ¿no? Mm. ¿Pero ¿Se qué opina, escucha? Edita? ¿Sí? Ah, Edita, habla vos, perdón. No, 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 te escucho, habla tú. No, que el victimismo, vuelvo a decir, es de parte del movimiento de los derechos de los hombres y las víctimas son las mujeres y todo lo que no se alinee con el modelo patriarcal, y el feminismo es la solución. Eso, Claro, esa es la sí, premisa, solo. pero, Claro, pero ¿cómo tú diferencias esto? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo diferencias exactamente, ahí va. el papel de víctima a victimismo? Porque si tú escuchas así con un oído neutral y te olvidas un poquito del mensaje que tenemos, es el mismo discurso, digamos. Es la De misma, ambos lados. los mismos argumentos de ambos lados y las mismas acusaciones. Entonces, la pregunta de Kelvin es, ¿cómo se diferencia el escuchar a una víctima y el escuchar a un victimismo, a un victimista, digamos? Entonces, no sé si pudiesen aportar en eso más. Gracias, Solange. Justo iba a decir lo mismo. Yo creo que, yo creo que hay que analizar quién ha vivido qué, o sea, quién ha vivido sometido y quién ha vivido de privilegios. Y ahí sale claramente quién es la víctima, que ha sido la mujer a lo largo de los siglos, y que el hombre ha sido el privilegiado. Y ahora, al ver que se está tendiendo a igualar, entonces ellos adoptan un papel, entre comillas, de víctima, que no son, sino simplemente porque no quieren largar ninguno de los privilegios que han adquirido a lo largo del tiempo. Perfecto. Matías, tenía la mano levantada. Dios me guía. Bueno, creo que, digamos, si nosotros estamos externamente para poder analizar, como dijo Graciela, es con información, con datos, eh, con todo lo que podamos tener, artículos, porque de hecho esa es la gran confusión, como hay mucha información, entonces, como dice, empiezan a leer un tipo de información, entonces se inclinan por eso, y el sesgo de confirmación, entonces simplemente creo que es saber cómo nos han enseñado con metodología, ¿no? Porque si no es un poco complicado. Yo también escucho personas, hombres que, entre comillas, tienen sus luchas, ¿no? O exigen tipo de derechos porque ellos piensan que es cierto, es verdadero, se siente o algo así, ¿no? O sea, empíricamente para ellos, ¿no? Entonces, no le puedes a veces tú, a través de sus emociones, hacerle entender porque lo está viviendo o hay muchos grupos también que lo están sintiendo así, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿yo puedo otra vez o no? Sí, sí, Edurne, adelante. Me imaginaba en hechos puntuales, ¿no? Ahora que escucho a los demás. Por ejemplo, el otro día escuchaba a Telma Fardín, que es un caso muy conocido de abuso sexual. Ella es actriz, el abusador es actor, mucho más grande, ella era menor de edad. En el momento que pasó, bueno, y ella decía que, bueno, que él decía, que el abusador decía que él estaba mal por todo lo que estaba pasando y que estaba tomando remedios para tranquilizarse, ¿no? Y entonces ahí ves bien el victimismo de él y la víctima, ¿no? Se ve bien contrastado.
en casos por ahí puntuales, y después cuando vas a lo social, es más difícil para mí porque es devastador, eh, o sea, es fácil decir quién sale más perjudicado en el tema del patriarcado, por ejemplo. Salen más perjudicados las mujeres y todo lo que se encaja en feminismo, en feminización o en este, pero pero bueno, después se hace en una me acuerdo de algunas conversaciones con mi expareja donde no era fácil, por ejemplo, en identificar. Ya, gracias, Edurne. ¿Ya algún otro comentario o doy o interactúo ya? Eh, sí, yo quería solamente agregar un poquito lo que dijo Graciela, y creo que sí, tiene que ver mucho con las evidencias, con las cifras, y eso es el trabajo que ha hecho el feminismo. Y claro, si tú eres víctima, si tú tienes, perdón, un comportamiento victimista, em, siempre, y alguien viene y contrarresta eso, pues claro que no, no te vas a sentir bien, y más si estás en ese patrón constante por décadas, siglos, entonces eso no te va a caer bien. Entonces, si ves que esa persona se queja mucho, va a decir, entonces es que tú eres la víctima. Entonces, tal vez sea muy simple esto, pero lo que quiero decir es que hay tanta evidencia y cifras, y justamente es lo que está haciendo el discurso feminista, ¿no? Y ay, tenía otra idea, pero ya se me olvidó. La verdad ya se Gracias, me olvidó. gracias, Continúa, por Edith. favor. Gracias. Con referente a la pregunta inicial, una de las cosas que yo puedo observar y donde se puede diferenciar esto es que en realidad es lo que busca el movimiento feminista. Y lo hablábamos cuando tocamos el concepto de víctima, ¿no? Que la víctima es aquella persona que ha sufrido un daño, un prejuicio, y que debido a esta condición necesita ayuda y apoyo para poder reparar la consecuencia de lo sucedido. O sea, la víctima en cierta forma busca el poder reparar lo sucedido. Y es lo que yo puedo identificar con lo que hace el movimiento feminista. El movimiento feminista busca no solamente decir, nosotros las mujeres fuimos maltratadas, nosotros las mujeres fuimos maltratadas, nosotros las mujeres fuimos abusadas. No, las mujeres feministas dejan claro efectivamente cuál fue el daño, lo muestran, lo hacen público para crear conciencia y atacar directamente la parte mala que es el machismo, donde estamos todos inmersos, pero luego ayuda y empodera a la mujer para salir de allí. La idea es que la mujer se empodere y ahí es donde vienen los derechos de la mujer, que ahora la mujer puede votar, que ahora Todo eso va alineado al movimiento feminista porque busca poder resolver o reparar la situación, lo ocurrido. Es donde yo veo la diferencia. En cambio, en el caso que mencionaba Edurne, con el movimiento de los derechos de los hombres, ¿qué dicen los hombres? Pobrecitos nosotros, estamos siendo atacados, y lo utilizan como manipulación para así poder seguir manteniéndose en el poder. Y vamos a ver otros casos de grupos agresores o grupos mayoritarios que utilizan la victimización o el victimismo para cuando se alza un movimiento en pro de derechos. Eso lo vemos en distintos ámbitos, pero yo pienso que es la, la principal diferencia que existe y lo que marca la diferencia en lo que es ser victimista y lo que es ser víctima. La víctima, en cierta forma, busca poder resolver el problema. Aunque, como había dicho anteriormente, puede existir un tiempo de luto y de victimización que es real. Y la persona va a pasar un tiempo donde pueda poder ella salir de ese estado. Pero es lo que la va a impulsar a salir. Mientras el victimismo lo que hace es, había dicho los dos casos, uno que por razones, llamémoslo como queremos llamarle, que situaciones psicológicas,
se siente cómodo en su situación actual y utiliza el victimismo para no salir de allí, y está el otro que utiliza el victimismo Para como ventaja y sacar provecho, que es lo que está haciendo eh, MR. el grupo de los derechos de los hombres. Utiliza el victimismo para poder sacar provecho, poder sacar empatía, decir, pobrecitos nosotros, nos atacan. Pero en realidad es así. Solange. Sí, o sea, y pienso que es importante que nosotros podamos mm, distinguir de una forma justa la diferencia porque vamos a encontrar víctimas y víctima y Optimistas. victimistas, gracias, en los dos grupos, tanto en hombres como en mujeres. Y si nosotros mantenemos una visión enteramente de que las mujeres son víctimas siempre, entonces no vamos a aplicar justicia ni tampoco vamos a aplicar igualdad en nuestro juicio cuando nos encontremos con estas personas. Entonces yo creo que es importante reconocer esa línea bien delgada y ambos, tanto la víctima como el victimista, están ambos dentro de un bucle de confusión. La víctima no puede y muchas veces no sabe cómo salir. Entonces ella necesita un apoyo de soporte que en este caso Correcto. nosotros lo vemos a través del movimiento. Es un bucle que ella gira y gira y no es que no quiera, pero no puede salir, no encuentra, no tiene fuerzas para salir, entonces necesita ese soporte que es la lucha de que hace el movimiento feminista y que nosotros también estamos a favor de eso. Ahora, el movimiento, el victimista también se encuentra dentro de un bucle, pero él está cómodo en ese bucle. Es un lugar agradable para él, porque él se siente seguro en ese bucle porque controla la situación desde ese bucle. Él sabe cómo moverse dentro de ese bucle, si se baja, si se sube, depende. Cuando él baja dentro de ese bucle, entonces se hace la víctima en el sentido de todo su entorno está contra de él. Entonces Contra eso. entra lo que es ese victimismo, ¿cómo se dice el término? Se me olvidó. Se me olvidó, ya lo voy a venir. El segundo es el que sube dentro del bucle, que se maneja como que en la espiral hacia arriba, que desde arriba controla la situación, y ese es el victimismo manipulador. Pero más dentro de eso, al borde, está el victimismo racional, el que está entre el borde de salir y, no y entrar al bucle, o sea, permanecer en el bucle. Y ese es el victimismo racional. Entonces, nosotros tenemos que poder distinguir, porque vamos a escuchar tanto hombres que sufren como víctimas, y nosotros simplemente porque son hombres, entonces yo voy a apoyar a la mujer, entonces eso no es un juicio justo, no es equitativo, y creo que tampoco aplicamos igualdad en ese sentido. Entonces pienso que aprender a distinguir esta diferencia es crucial para nosotros, independientemente del género, porque entonces si no, nosotros estamos cometiendo el mismo error pero del otro lado opuesto. Entonces, nos estamos pasando del patriarcado otra vez al matriarcado. Entonces, tenemos que mantener ese balance y ser justos. Para eso es importante, por eso la pregunta de Kelvin me pareció importante. Solo eso. Se me olvidó Gracias, el Sol. primero, voy a recordar. Vale. ¿Algún Kelvin, otro comentario? ¿Sí? sí, no sé si tienes bueno, a mí se me viene a la cabeza solamente algunos problemas que mencionan los hombres, que obviamente ellos piensan que hay una inclinación favorable a las mujeres en derechos, digamos, laboralmente también, beneficios, quizás también en el tema de los hijos, en el tema también de la violencia, o sea, porque muchos de ellos dicen que hay más asesinatos de hombres, ¿no? O varones, y etc., ¿no? O sea, ellos mencionan todas estas cosas como diciendo, a las mujeres sí se les escucha, pero a nuestros problemas no. O sea, los problemas de los hombres no se les escucha o lo minimizan. Yo como hijo solar, ahora que me hace ver un poco eso, o sea, sí existe, ¿no? Sí existen esos problemas, o sea, también existe, ¿no? O sea, incluso también puede ser que una madre no permita ver quizás a su padre, a sus hijos, ¿no? Por X motivo, quizás porque, no sé, también molesta, ¿no? Depende del contexto, pero el tema es que si, como me estoy solo hablar, si lo queremos llevar quizás a la solución, es que vean el trasfondo que la verdad es patriarcal, el mismo problema, ¿no?
que todos caemos, ¿no? Prácticamente. Exactamente, exactamente. Déjame tocar un punto de que se me dio la idea, Sol. Y con lo que tú mencionas, por eso es que lo que en cierta medida dijo Solán, que ideal que podamos definir, tener claro y una postura equitativa en esto, es porque lo primero que se nos llegó a la mente cuando hice la pregunta es que existen datos. Claro, existen datos, pero tú tocaste algo, Matías, que es muy cierto. Los hombres también, el machismo, no, el machismo y el patriarcado también tiene datos. Como lo que tú mencionaste, que hay más hombres que mueren que mujeres, ¿no? Y vimos un video hace varios meses, que creo que lo tocó Online, de un video de un hombre que decía datos de que hay más hombres que mueren en guerra y utilizaba eso como argumentos para victimizarse y darle poder y que crear empatía con el movimiento de los derechos de los hombres, ¿no? Mm. Pero lo que debemos focalizarnos es en lo que tú estabas diciendo, es que todo eso radica en el mismo machismo. Hay más hombres que mueren porque la misma violencia es promovida por los hombres y por eso mueren más. En guerra mueren más hombres que mujeres porque el mismo modelo del machismo determinó que solamente los hombres son los que van a la guerra, las mujeres no. Entonces, focalizarnos en eso porque en datos ellos también tienen datos. Entonces, hacer esa lucha de datos, yo recuerdo una vez, cuando estaba nuevo en la fe, uno lo que hacía cuando tocaba con alguien que quebrantaba tu fe, entonces te daba un texto, tú respondías con otro texto y él ponía otro texto y tú respondías con otro texto. Entonces, hubo un conocido que me dijo que eso no es lo más acertado porque la idea es centrarte en un punto y darle resolución a ese punto y cuando se resuelva eso quizás puede tocar otros puntos y otros límites, pero centrarnos en el problema principal, no eso, porque ellos también tienen datos y nosotros tenemos datos y no es una lucha de datos. No sé si me explico. Solans, ¿qué ibas a decir? Exacto, o sea, si vas a usar datos, tienes que saber cómo usar los datos también, ¿no? De forma comparativa justa, porque yo puedo usar cualquier dato. Justamente ese mismo video, una psicóloga que hace poco vi un podcast sobre ella, que usa los mismos datos de los hombres, que ese mismo video que el tipo menciona los datos de los hombres y decía, entonces ella lo vuelca y le dice, entonces, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto más quieren los hombres seguir administrando si todo lo que hacen es destrucción, digamos, ¿no? Entonces lo revolcó así todo al revés y como fue muy cuestionado ese video, por eso lo miré, porque tenía muchas vistas y tenía muchos comentarios ahí. Me pareció súper interesante el análisis de ella, pero creo que la cuestión entre víctima y victimismo, lo importante es nosotros em, poder entender la intencionalidad. Creo que la forma de diferenciarlo justamente es la intencionalidad, porque el victimista siempre tiene la intencionalidad de perpetuar o perpetuar el daño al controlar la situación, hacer daño en realidad, mientras que la víctima quiere simplemente que se acabe. O sea, no hay una sed de venganza, no hay ella simplemente quiere que se acabe. La víctima siempre quiere que se acabe. Entonces, esto ustedes lo van a poder reconocer tanto en hombres como en mujeres. ¿Ok? Es una importante diferencia. Sí. Gracias. ¿Algún otro comentario? Casualmente, con respecto a la cuestión de la guerra, estaba oyendo que hay varios países nórdicos que están empezando a poner el servicio militar obligatorio para ambos sexos. Eso me pareció interesante. Perfecto. Gracias, Graciela, por la acotación. ¿Algún otro comentario? No, No, que bueno, me pareció sí. bastante claro. ¿Alguien iba a hablar? Perdón. No, habla. Edwin. Me parece bastante claro lo que se está comentando, porque realmente los datos y la información en esta era de que con la cuestión de la IA y las redes sociales y los fake news y los algoritmos, es muy difícil eh,
digamos, llegar porque están los sesgos, ¿no? Aparte de todo eso. Quería aportar eso, el tema del tema de los sesgos y el tema de si realmente me pareció genial esto, ¿no? ¿Realmente queremos solucionar o qué es lo que queremos? Por ejemplo, me acuerdo un comentario de una persona que se quejaba de que tenían subsidios las personas trans en el gobierno anterior, ¿no? Ahora se le sacaron todo. Personas que sabemos que la mayoría tienen que prostituirse porque no les dan trabajo, este, bueno, viven menos años, bueno, un montón de cosas. Y esta persona se quejaba, ¿no? Porque ella no recibía ese subsidio. Entonces, ahí ves, digamos, la falta de información por un lado y las ganas de que la otra persona esté bien y que, bueno, por ahí ella también necesitaba el subsidio, ¿no? Pero bueno, ella y yo también, no, ni yo ni ella. Claro. Eh, Eso nomás. Perfecto. Gracias, Edurne. Tocaste un punto que iba a tocar ahorita, de hecho, porque la psicología ha identificado cuatro dimensiones principales de lo que es el victimismo, y una de ellas es lo que es el elitismo moral. Entonces hay personas, como la que acabas de mencionar, que piensan que está en un estatus moral inmaculado, que su entorno está en riesgo por personas que no son tan moralmente como ellas considerarían, ¿no? Porque ella no se está quejando de que una persona, que su vecina, que tiene su misma situación, reciba el bono. Ella se está quejando de alguien trans. Entonces, porque ella considera y se coloca en un estado de elitismo moral, donde determina que ella está mejor capacitada y está siendo víctima del sistema, porque le estás dando un beneficio a alguien que moralmente para ella no, no es, no es lo mejor. No sé si me voy a entender sobre eso, pero es uno de los puntos que la psicología en cierta forma identifica como las cuatro dimensiones del victimismo. Otra de ellas es la búsqueda constante de reconocimiento como víctima, ¿no? Son aquellas personas que quieren que la reconozcan como víctima y ese es su motor y su fin. No sencillamente identificar que sí fueron víctimas y salir de allí. El otro punto que también mencionan bastante es, y que genera el victimismo, es la falta de empatía por el dolor y el sufrimiento de otros, ¿no? Y también lo menciona y creo que cabe en el mismo caso que tú mencionas, ¿no? Una persona que no tiene trabajo porque en cierta forma, por que decidió o que se sentía atrás, hizo el cambio, hizo la transición y el entorno moral no la acepta, entonces, llegar a hacer tiene que llegar a hacer otros tipos de acciones para poder subvivir, y que eso no te cause ningún tipo de empatía, es algo de alguien que es victimista, ¿no? Y el otro punto es la rumiación permanente acerca del pasado, ¿no? Y la rumiación es tener ese pensamiento constante a lo negativo, de todo mal, todo pobre yo. Y con este caso me pasó algo, y que yo lo menciono porque en realidad no, me, me choqueó tanto lo que me pasó que nunca me había pasado. Este, Marilyn está trabajando en una óptica, ¿no? Y trabaja, este, en una licitación en un hospital. Entonces ella atiende a personas de la tercera edad para que se hagan sus lentes, ¿sí? Entonces, en un momento yo tuve un operativo y yo fui y la acompañé. Y se me acercó una persona de la tercera edad con una actitud tan negativa, tan pobre yo, que ella estaba viendo los lentes y había infinidad de lentes. Y ella, ay, que no, que todo está feo, que no me gusta, que pobrecita yo, que a mí me gustaban unos lentes que otra persona se llevó. Y tenía una actitud tal que me sentí desgastado, así, ¿no? Me quitó como el ánimo. Fue algo que sorprendente, ¿no? Y ahí lo conecto directamente con este tipo de personas que entran en esa postura de victimismo, ¿no?
algo que quería identificar con un punto que había tocado Solans anteriormente, es que efectivamente hay personas victimistas que podríamos decir que no le hacen daño a nadie, sino que mantienen en un estado perenne de victimismo porque ahí se sienten cómodos, ¿no? Son los que están en el espiral que ya mencionaba, que están en la parte de abajo, ¿no? Que ya se sienten cómodos allí y no le hacen daño, pero están los que van subiendo en el espiral que sí buscan sacar provecho de él. Entonces, eso quería mencionarlo también. No sé si alguien tiene algún comentario o algo que quiera aportar con esta idea. Sí, yo, Kelvin, justamente lo que dijiste, ese es el detalle, que el problema de este comportamiento es que afecta mucho a las personas que están alrededor y como se vuelve a veces bastante inconsciente en frases, palabras, actitudes, em, la persona no se da cuenta, ¿no? Viene a esa palabra que tú dijiste, viene a ser desgastante, viene a ser bastante desgastante un comportamiento así para las personas que están alrededor, porque no es lindo estar escuchando lo mismo, una actitud negativa siempre de queja, de congoja y de no, pobre de mí, el mundo está en contra de mí. Entonces, esa actitud es bastante fea, yo creo, ¿no? Porque nosotros siempre como seres sociales somos cambiantes y siempre estamos con ese deseo de mejorar, de cambiar, de crecer, de salir de una zona de confort o de buscar ideas, ¿no? Un cerebro de colores, entonces viene a ser un poco frustrante a veces, ¿no? En el entorno en el que la persona se desenvuelve, las personas que le rodean. Claro, así mismo. Sí. ¿Algún otro Que el, comentario? ¿Sí? sí, el último nomás que es el que mencionó Solange, el que, digamos, racionaliza los eventos, pero obviamente que están equivocados, y él se siente víctima, pero, o sea, se siente cómodo y Solange mencionó que, o sea, él igual actúa de alguna manera, o sea, o lo aplica igual, no sé, no entendí esa parte. ¿Ya? ¿Solange? ¿Sí? Creo que ese tiene que ver con el que Kelvin acaba de explicar, es el sentido de elitismo moral que ellos tienen. O sea, que ellos justifican desde un aspecto moral o desde un aspecto racional. Pueden usar la moralidad, pueden usar la ciencia, pueden usar la lógica, pueden usar historia. O sea, sus argumentos te hacen sentir como, pucha, tú eres ciego, no te das cuenta, no ves todo el panorama. Entonces, básicamente el elitismo moral, el sentido de elitismo moral en el victimismo hace sentir a la víctima como que la persona no es capaz de tener esa visión tan amplia que ellos tienen, entonces hace que la víctima se someta a sí mismo, o esa es la sensación que da, pero en realidad es él mismo trabajando para someterla desde un marco intelectual, un marco moral, depende qué perspectiva use. Ese es el más peligroso porque es el más difícil de identificar. Después está el primero, ¿no? Que dijo Kelvin, el que es el de la rumiación, es cansador, es agotador, porque la persona se estancó en un periodo de su vida y eso tiene que ver porque esa persona vive bajo un sesgo de la memoria. Entonces, se estancó en ese evento y ese evento siempre lo va a revolotear o va a rumiar alrededor de ese evento. No sé si ustedes alguna vez han tenido una persona con la que discuten o con la que conversan y siempre te saca la misma historia. Ay, yo cuando recuerdo cuando me pasó esto y nunca lo voy a olvidar. Y conversas otro tema otro día con eso, yo recuerdo eso, y se está rumiando bajo el mismo, entonces ya te das cuenta que en qué bucle está, digamos, ¿no? Está bajo un sesgo de la memoria. Entonces él se estancó en ese periodo, está ahí. No es tan dañino eso, excepto porque te absorbe mucho, como que te agota mentalmente. No puedes entablar una conexión con esa persona porque tú estás en otra era y él está como en la era de la piedra, digamos. Así como súper generacionalmente están muy, muy distantes. Después el sesgo que mencionó Kelvin, que es el del protagonismo, ese es el que va debajito el que mencionó Edita, ¿no? Que siempre busca como que
todo lo que haga se le reconozca más de lo que es. Y a veces eso se olvida, o sea, y eso mucho en la víctima se enmarca esto de que reconoce mis hechos, reconoce. Y ustedes van a escuchar mujeres, por ejemplo, que han vivido violencia y ellas siempre dicen, yo les reconozco, él nunca nos hizo faltar pan, nunca nos hizo faltar el agua, la luz, o sea, los básicos, están porque se han enfocado en que todo lo que ellos hagan se reconozca. Entonces, ahí, por ejemplo, las personas, la víctima, deja de reaccionar ante esa situación y ella no es capaz de entender que, bueno, no es un logro que yo le tengo que aplaudir, es su deber, es su obligación, o sea, tiene que hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, no hay ese raciocinio, entonces vemos ese bucle en el que te mantiene él para que tú no puedas salir, entonces, pero eso sigue como que sofocando a la víctima, por eso es que muchas veces ellas no perciben la situación en la que están porque se usan todas estas técnicas o todas estas modalidades o dimensiones del victimismo que es difícil diferenciarlos. Y la única forma que tú puedes diferenciar es a través de ver la intencionalidad de la persona. Ahora, esa intencionalidad es muy difícil de ver en el elitismo moral. Identificar. Sí, en el elitismo moral ese que es el mayor, es mucho más difícil de verlo. Hay casos puntuales que sí puedes verlo fácil, como un caso de racismo, un caso de sexismo, pero a nivel intelectual, cuando estás razonando, por ejemplo, con un profesional, de repente con una persona que es muy culta, que lee, es muy difícil diferenciar. Y eso pasa mucho con los MRT. Por ejemplo, es algo que es el efecto que tienen los cuatro jinetes, que como ellos lo racionalizan todo, es muy difícil para las demás personas, tanto hombres como mujeres, entender qué es lo que ellos están diciendo detrás de fondo y qué es lo que están haciendo. O sea, no entienden su intencionalidad, simplemente lanzan datos y eso te hace ver como, tú eres tonto, no entiendes, entonces te sometes. Entonces, y ellos siempre callan con eso, a ver, ¿qué respondes ante estas estadísticas? Y o sea, tú no sabes leer estadísticas, no sabes si los datos son correctos, entonces, ¿qué vas a responder? Callas. Entonces, empieza Claro, ese sentido de manipulación o dominación, digamos. No sé si, dominación. exacto. Perfecto. Gracias, Sol. Bueno, vamos a tocar otros casos donde podemos ver igual, donde grupos mayoritarios, por así decirlo, utilizan el victimismo como herramienta para poder manipular y poder generar empatías con ellos, ¿no? Eh, Uno de los casos que podemos observar, como para poder ver también el paralelo, porque ya tocamos y profundizamos con lo que es el feminismo y el machismo, ocurrió con los colonizadores europeos y el colonialismo, ¿no? Durante esa era los europeos llegaron a América colonizando, pero ellos se referían a, a estas poblaciones como bárbaros, primitivas y peligrosos. Entonces, cuando se levantaron estos grupos anticolonialismo, que lo que estaban era luchando por sus propios derechos territoriales y culturales para poder preservar su cultura, ellos establecieron esta campaña de justificación de dominio, donde indicaban que ellos fueron a buena fe a poder, ellos iban con una misión civilizadora y estos salvajes se levantaron contra ellos y los están matando, ¿no? Entonces voltearon la papeleta y eso es una de las cosas que utiliza el victimismo y es que cambia de posición y hace un giro drástico pasa de ser victimario a víctima, ¿no? Entonces estos grupos, los europeos, este, tildaron o calificaron a estos pueblos originarios como bárbaros primitivos y que eran sumamente peligrosos ante esta misión glorificada de civilización. ¿Sí? Ese es uno de los casos. Eh, Otro caso es cuando se tocan regímenes autoritarios contra movimientos de resistencia. Uno de ellos lo podemos visualizar en el ejemplo en el siglo XX con el movimiento, con el régimen del Apartheid en Sudáfrica, que cuando se levantó los movimientos
Eh, los movimientos de resistencia, en primera mano, por ejemplo, el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, allí el gobierno del Aferdey entró en una postura de victimismo, indicando que estos grupos eran grupos terroristas y para eso tuvieron que meter o colocar medidas eh, opresoras más fuertes para poder atacar y acabar con la resistencia, ¿no? Entonces, siempre el victimista lo que busca es poder generar empatía haciéndose la víctima, indicando que su entorno está siendo atacado por entes externos. Y otro punto donde vemos que grupos privilegiados eh, utilizan el victimismo para poder generar empatía y poder transversar toda la historia, ocurrió en la década del 60, eh, cuando se levantaron los movimientos de igualdad de las personas afrodescendientes. Cuando se levantó este movimiento, la élite blanca del sur, ellos empezaron a indicar que todas estas acciones que estaban aplicando eh, era una opresión a sus derechos federales y que el gobierno federal estaba afectando en sí sus derechos. Eh, y eran meramente una manipulación y eran amenazados por interferencia externa. Entonces, aquí podemos ver estos casos donde un grupo cuando está en miras de perder el poder, una de las herramientas que ocupa es el victimizarse, hacerse victimista para así poder seguir generando empatía con sus adeptos. Y uno de los puntos que podemos observar aquí era lo que habíamos tocado anteriormente, que es que ocupan este tipo de personas, es la discriminación inversa, que es cuando un grupo mayoritario empieza a indicar que están siendo discriminados por una minoría. Eh, ¿Algún comentario que quieran hacer o aportar? Mm, Yo gracias. quería, Sí. ay, perdón, No, a- a- des- después yo, habla. Ya. eh, la verdad como que me has hecho ver ahora el tema de la victimización del gobierno, también en mi país, tienen el mismo, digamos, discurso de terrorismo, ¿no? Que se ha levantado nuevamente acá en el Perú para tomar, desestabilizar y bueno, llevarnos al caos, ¿no? A las muertes. Y justamente con esa retórica, pues empezaron a poner leyes para reprimir protestas y cosas pequeñas, o sea, por usar banderines o por usar algún tipo de símbolo contra el Estado, digamos, pero obviamente es metafórico, ¿no? Pero, o sea, no tiene nada de malo, pues es una idea, digamos, ¿no? Para Claro. protestar. Entonces, con eso empezaron pues digamos, a meter bueno, llevar a la cárcel a algunas personas y todo eso, ¿no? Entonces, ese discurso de que nosotros estamos siendo atacados, ¿no? Para ellos también ejercer, digamos, leyes anticonstitucionales y antiderechos, ¿no? Claro. Sí, poder argumentar y poder justificar esas acciones. Sí. ¿Edurne? No, yo Sí. pensaba en el tema de la retórica, ¿no? Que estábamos hablando como una retórica victimista. Em, este, y me acordé también algo similar que lo que dijo Mati en Argentina, ahora mañana es 24 de marzo y es bueno, se cumplen años, 40 años creo, del golpe militar en Argentina. Y el gobierno está haciendo un spot desde la Casa Rosada, eh, invitando a genocidas a hablar para que se victimicen. Mm. Y al mismo tiempo, hace unos días, atacaron a una mujer de agrupación de derechos humanos, de hijos, que es
una agrupación de madres de Plaza de Mayo, digamos, que trabaja con madres y abuelas de Plaza de Mayo. La atacaron, la abusaron sexualmente, entraron a la casa y bueno, se identificaron como firmando en la pared "Viva la libertad, carajo", que es como firma el presidente, ¿no? Mm, sí, Y bueno, eso, ¿no? El relato de las víctimas van a estar mañana en todas las plazas de Argentina y el relato de los que se victimizan va a estar desde la Casa Rosada. no. Gracias, Edurne. Sí, qué fuerte, ¿no? Eh, y bueno, ahí vemos que entre victimarios se reconocen, ¿no? Y para seguir fomentando toda esa idea y seguir generando esa empatía, utilizan otros entes externos que potencian esa cadena o esa corriente victimista, ¿no? Para así poder eh, seguir ganando adeptos y empatía, como ya había indicado. Eh, Qué fuerte, no sabía esa parte de lo que iba a ocurrir mañana. Gracias, Edurne. ¿Algún otro comentario? Kelvin, quizás es solamente chiquito, ¿no? Porque esto para mí es muy importante, que con eso justificaron las 50 muertes también bueno, de los militares, ¿no? Que no, hasta ahorita no hay responsables, ni del Estado, ni tampoco de los ministros, de nadie, o sea, ni de los militares mismos, de ningún jefe, y se ha prácticamente archivado eso, ¿no? Entonces, con el terrorismo justificaron, o sea, con la victimización, muertes, ¿no? Acá, 50 muertes. Claro. Claro, sí, justifican meramente eh, sus acciones en respuesta a esa victimización. Correcto, exactamente. Yo tengo una pregunta para ti. Para mí, Sí. ya. ¿Por qué las personas buscan ser víctimas? O sea, en el caso de los victimistas, ¿qué buscan? O sea, ¿qué encuentran en ese lado? ¿Qué quieren o qué buscan, digamos? ¿Para qué? Eh, bueno, en mi idea, yo los había identificado como dos y tú incluiste un tercero. El primero, el primero pienso que en cierta medida cubrir eh, esas carencias que tiene y sentirse bien, ¿no? Consigo misma. Eh, y lo más fácil para poder hacer eso de mi situación es echarle la culpa al entorno. Y como es algo externo, que no puedo yo hacer nada, yo me siento bien y cómodo. Eso es un primer caso. Y en el otro caso, que es el otro que es lo que comentó Edurne y comentó Mati, pienso que va orientado a poder sacar algún provecho y poder manipular. Entonces, eh, quedó ya en evidencia que da bastante resultado, porque en cierta forma es algo natural sentir empatía con una víctima. Entonces estas personas se hacen las víctimas para poder ganar generar empatía con cierta forma a sus adeptos, ¿no? Comprendiendo también que existen ciertos sesgos y existen ciertos partidarios donde si tú me colocas una historia triste a la cual poder sacarle provecho, yo te voy a seguir más. Entonces, eh, podríamos decir que forma parte también de ciertos discursos populistas que ocupan algunos mandatarios. No sé si respondí o Ujú. quieras aportar algo más. Claro, me parece muy bien los puntos que acaba de decir, pero también es importante recordar que el victimista usa ese rol para poder esconder algo. Esconder, no También, sé, lo voy a decir así, es heavy, pero toda tu criminalidad, tu expediente criminal que tenías detrás en cualquier nivel, digamos, ¿no? En el caso de los estados, pues es mucho, entonces es más fácil victimizarse y
el Estado comete dos tipos de victimización. Un tipo de victimización que es general, que se puede decir, que es que se refiere hacia el exterior también, y que se ponen como parte con lo racional, pero también existe otra victimización que es otro discurso muy diferente que es directamente hacia su población. Y ese es muy, muy difícil de distinguir. Solamente si tú tienes yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia de que por qué otras personas ajenas a nuestro país entienden mejor la situación de nuestro país que nosotros mismos. Es porque nosotros ya estamos, de cierta forma, en un bucle de víctima y no podemos, no tenemos la fuerza o la capacidad de poder ver porque nos hemos como que de cierta manera adaptado a ese ambiente también. Entonces, más o menos pensamos o racionamos alguna cosa, pero no tenemos como una visión más amplia, que es también lo que hace el victimismo, ¿no? Evitarte que tú crezcas en esa visión. Pero otras personas ajenas al asunto, es más fácil de ellos ver lo que se está haciendo. Entonces, el victimismo que comete el gobierno contra su población es como torcer toda la historia, manipular los hechos, esconder o, en el fin de los casos, en el peor de los casos, es como borrar evidencia de la historia. Y para eso muchas veces se ve en lo que mencionaba Matías. La gente desaparece, los matan, los acallan, los golpean, los torturan, todo para que no se cuente esas historias. Entonces es importante, creo que nosotros em, podamos reconocer los eventos en nuestro entorno, pero hacer un análisis justo, no como víctimas, sino realmente como ciudadanos en este caso, porque si tú haces como víctima, entonces tu visión es totalmente sesgada también, independientemente de que tengas razón, pero sigue siendo sesgada. Eso. Exactamente. Gracias, Sol. De hecho, lo que estabas mencionando, efectivamente, sí. eh, Estaba buscando qué personas famosas, por así decirlo, en cierta forma habían utilizado el victimismo como medida de coacción y una de las personas que me salió fue el mismo Hitler, ¿no? Y él ocultó su criminalidad, ¿no? Su monstruosidad a través del victimismo, vendiendo en su campaña nazi que los judíos eran malos, que en cierta forma incentivaban el nacionalismo y consiguiendo un enemigo que estaba afectando a la nación y por eso fue que él tomó esas medidas, ¿no? Entonces, sí, el victimismo también es utilizado para ocultar grandes atrocidades de maldad. Exactamente. Gracias. ¿Algún otro comentario o aporte? Si no, estaríamos listos por esta tarde. ¿No? Perfecto. Vamos a pedirle a Matías que nos despida en oración. Ok, oremos. Sí, oremos. Gracias, Señor, por habernos dado este tema por medio de tu siervo Kelvin. Y bueno, muy importante porque de hecho estas cosas no discernir, pues nos ha llevado quizás a también nosotros caer en lo mismo. Y yo también, ahora que veo muchas cosas que yo he hablado en algún momento y ahora quizás también, eh, me he dado cuenta que puedo fácilmente pisar eso y es de una manera pues muy ahora necesaria para los momentos que estamos viviendo, ¿no? En el patriarcado, que casi todo es prácticamente el sistema nos lleva hacia eso y inconscientemente recién estamos saliendo, ¿no? Poco a poco, pero bueno, gracias por estos mensajes que tú nos ayudas a comprender mejor, ¿no? Cuál es tu reino y cómo debemos vivirlo. Bendice a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, agradecido y bueno, que tengan un feliz sábado, lo que queda de sábado. Amén. Gracias, Gracias. Kelvin. Vale, Gracias a vale, todos. vale. Muchas gracias, Kelvin. Gracias. Vale, Sábado. chaito. Bien, Vale, feliz a todos. feliz sábado. Chao, Gracias, chao. Kelvin. Vale. Abrazo para todos. Feliz sábado. Bendiciones. Feliz sábado. Igual. Feliz sábado, chao, abrazos. Bueno.
Gracias a todos.